Este es el Banco de Reserva en España. Aquí se almacenan más de 90 toneladas de oro. Para prevenir cualquier robo, este oro está escondido en una cámara acorazada a 50 metros bajo tierra, rodeada por un muro de acero de 18 cm de grosor. A ambos lados de la cámara de oro hay dos ríos subterráneos. Si alguien entra ilegalmente, el agua inundará la cámara. En tan solo 10 breves minutos, la corriente de agua sumergirá la cámara de oro. En ese momento, la inmensa presión tanto interna como externa impedirá que los atracadores abran la puerta de la cámara. Querer robar este oro es tan difícil como alcanzar el cielo. Una cámara de oro tan fuertemente protegida, ¿cómo se podría entrar para prepararse para este atraco? El líder de la banda, el profesor, ordenó a su equipo tomar primero la Fábrica Nacional de Moneda y Timbre. La banda pasó 10 días imprimiendo continuamente 50 billones ahí dentro. Tras conseguir el dinero, lanzaron 5 billones desde el cielo usando dirigibles. Los billetes cayendo del cielo causaron el caos entre los ciudadanos. Todos salieron a la calle a recoger el dinero. En un abrir y cerrar de ojos, la ciudad entera quedó paralizada. Luego, el profesor apareció con una máscara en las pantallas gigantes. Declaró con arrogancia el objetivo de la banda esta vez. Eran exactamente las 90 toneladas de oro en el Banco de Reserva de España. Tras recibir la noticia, el coronel Tamayo desplegó inmediatamente a sus hombres para proteger el banco. Él no sabía que el equipo desplegado era en realidad la banda disfrazada de policías. Solo con entrar al banco antes de que aparecieran las verdaderas fuerzas. El plan ya era un éxito a medias. En este momento, el banco ya estaba en estado de defensa, con los guardias bloqueando todas las entradas. La banda disfrazada de policías también fue detenida. Sin una orden de los superiores, a nadie se le permitía entrar, pero el profesor ya había preparado una estrategia para contrarrestarlo. Hackeó el sistema de comunicación del banco y luego usó un distorsionador de voz para dar órdenes al equipo de guardias. Así de fácil, la banda entró sin problemas en el banco. Palermo ordenó a los guardias que despejaran a las personas cerca del banco y luego, aprovechando que nadie miraba, instaló explosivos en la puerta. El siguiente era el paso más importante del atraco a los rehenes. Tras entrar en el banco, Palermo le dijo a sus compañeros que reunieran a todos y luego dejó ir a la mitad de ellos. Esperaron a que se fueran y luego el resto de la banda que estaba fuera también entró al banco. A continuación, Palermo presionó el detonador de los explosivos. El plan del atraco más difícil de la historia había comenzado oficialmente. Todas las ventanas del banco quedaron bloqueadas por las explosiones. Al mismo tiempo, se activó el sistema de defensa automático del banco. Todas las entradas y salidas quedaron selladas. Durante la siguiente hora, nadie podría abrir las cerraduras del banco. Ahora, este se había convertido en el lugar más seguro. En este momento, el exterior del banco ya estaba rodeado. Cuando llegara el momento, a Tamayo no le importaría la seguridad de los rehenes y asaltaría el lugar para aniquilar a toda la banda en el interior. Porque en el banco no solo había 90 toneladas de oro, sino también secretos de estado. Ahora, el equipo del profesor tenía que conseguir los documentos secretos antes de que la policía entrara a la fuerza. Esto requería de una persona crucial, el gobernador del banco. Según el plan, Tokio y Nairobi someterían al gobernador, pero junto a él había 5 guardias de fuerzas especiales. Llevárselo no sería nada fácil. Tokio usó la excusa de que el banco no era seguro para que él acompañara a la banda, pero el gobernador se negaba rotundamente a irse sin estar seguro de que todos estaban a salvo. Al ver que el gobernador no cooperaba, la banda usó repentinamente sus armas para abatir a los guardias. Luego se llevaron al gobernador. Lo siguiente era idear cómo abrir la puerta de acero de la cámara acorazada del banco. Nairobi encontró a 4 soldadores. Trazó un círculo en la puerta para que los 4 cortaran juntos la puerta de acero. Apenas la banda había comenzado, las alarmas del banco empezaron a sonar. Entonces, el agua empezó a inundar la cámara. En poco tiempo, los 4 lograron cortar un agujero. Luego insertaron una cámara de presión negativa. Bogotá se puso un traje de buceo y nadó dentro de la cámara de oro. La banda tenía que soldar la cámara de presión negativa a la puerta simultáneamente por dentro y por fuera. Además, tenían que completarlo en el menor tiempo posible, porque solo así podrían burlar el sistema de seguridad de la cámara de oro. Si durante ese tiempo se producía algún error, el plan de la banda se iría a pique. Poco después, la soldadura exterior estaba terminada. Solo quedaba la parte interior, que era la más difícil. En este momento, el agua en la cámara ya sobrepasaba la altura de Bogotá. Tuvo que seguir soldando bajo el agua. Cada segundo que pasaba, Nairobi esperaba ansiosamente en el exterior. La sirena de alarma del banco había dejado de parpadear. Eso significaba que la cámara de oro ya estaba llena de agua. Nairobi estaba impaciente por entrar a comprobarlo. Cuando la puerta interior se abrió, las 90 toneladas de oro saltaron a la vista. Pero ahora la banda no tenía tiempo para celebrar. Aunque la cámara de oro había sido desbloqueada, la pared oculta del interior aún no se había abierto. Ahora, el tiempo de bloqueo estaba a punto de terminar. Si no conseguían los documentos secretos del interior, toda la banda iría a la cárcel. Ahora era el momento de que el gobernador entrara en escena. Nairobi lo llevó dentro de la cámara de oro, pero el gobernador era un hombre de principios. Prefería morir antes que cooperar con la banda. Tiró la máscara de oxígeno al suelo delante de todos. Denver, desesperado, estaba a punto de romperle un dedo. Inesperadamente, el propio gobernador extendió el dedo. Denver perdió la paciencia y dio un puñetazo directo. Nairobi se apresuró a darle los primeros auxilios. Ahora estaban a solo unos minutos del éxito. Si no podían abrir la puerta oculta, el plan de la banda se desmoronaría. El profesor, sin otra opción, tuvo que recurrir al método más arriesgado. Bogotá llevó los explosivos de vuelta a la cámara de oro, colocó una pequeña bomba en la puerta y se cubrió. Terminó la cuenta regresiva. La puerta oculta voló por los aires dejando un gran agujero, pero los objetos del interior permanecieron intactos. Luego, Bogotá sacó las 2 cajas rojas del interior. En este momento,
Las fuerzas especiales comenzaron a asaltar el banco. Se lanzaban bombas de humo por las ventanas una tras otra. Los helicópteros en el cielo también se preparaban para aterrizar. Tras descubrir lo que ocurría, Tokio ordenó a los rehenes que se pusieran máscaras. Mientras ella se camuflaba entre los rehenes para salir al exterior, tras la salida de la banda, la atmósfera de repente se volvió asfixiante. Pero Tamayo, como comandante de las fuerzas especiales, ignoraba la vida de los rehenes. Ordenó a los soldados seguir avanzando para capturar a la banda a cualquier costo. En ese momento crítico, Denver salió con una bandera blanca en su mano derecha y la caja en su mano izquierda. Lentamente levantó la caja en su mano. Al ver esto, Tamayo entró en pánico. Sabía que había perdido la iniciativa, porque estas cajas albergaban todos los oscuros secretos de la nación. Si la banda revelaba su contenido al exterior, Tamayo estaría acabado. Tamayo, furioso, golpeó la mesa, luego ordenó la retirada del ejército. El profesor, desde su ubicación secreta, vio al ejército retirarse. Sabía que había ganado esta partida. El contratiempo temporal se había resuelto. Lo siguiente era idear cómo transportar este oro. Al mismo tiempo, el profesor tenía otro plan secreto en marcha silenciosamente. Este horno podía fundir 26 lingotes de oro a la vez. En 1 hora, podía fundir 3000 kilos. Mientras se fundía, también se podían asar salchichas en la parte superior para comer. Y los lingotes de oro fundido, al ser vertidos en el agua, se transformarían en pequeñas pepitas de oro. El profesor planeaba usar este método para sacar las 90 toneladas de oro de la cámara acorazada. Por eso, no dudó en usar los secretos de Estado como rehenes. Actualmente, Tamayo tenía a millones de personas rodeando el exterior del banco. Querían saber qué secreto ocultaba la caja para hacer que el ejército detuviera el asalto. En ese momento, el ministro llegó al puesto de mando de Tamayo. Su coche había sido bombardeado con huevos podridos. Los altos mandos estaban teniendo un dolor de cabeza en el puesto de mando. Tamayo sabía que su capacidad no era suficiente para enfrentarse al profesor, por lo que buscó la ayuda de una persona altamente capacitada del exterior. Esta mujer era una negociadora de primer nivel. Por sus objetivos, no se detendría ante nada. Sería más preciso llamarla un monstruo femenino. Apenas llegó al puesto de mando, propuso todo tipo de tácticas. Su aparición presagiaba el comienzo de una nueva batalla. Inesperadamente, el profesor contactó proactivamente a Sierra, pero él había subestimado sus capacidades. Sierra usó a la familia y a la hija de Murillo como amenaza. Dijo que convertiría a la hija de Murillo en huérfana. Efectivamente, esto hizo que el corazón de Murillo se encogiera. La primera llamada entre ambos bandos marcó la derrota del profesor. Esta vez, se había encontrado con un oponente a su altura. Luego, Sierra empezó a sobornar a los medios de comunicación. Hizo que la empresa de medios publicara los secretos de las cajas, pero todo el contenido era falso. Este golpe había destruido la carta de triunfo del profesor. Ahora, Tamayo ya no tenía de qué preocuparse. Podía asaltar el banco en cualquier momento. Y en ese instante, el lado del profesor también sufrió un contratiempo. Para evadir las señales de rastreo, el profesor y Murillo se quedaban en la autocaravana como centro de mando móvil. Pero, lamentablemente, el vehículo se atascó en el barro. Solo ellos dos no podían sacarlo de allí. Para entonces, en el puesto de mando, ya habían determinado la ubicación aproximada del profesor. Si el profesor y Murillo no se iban pronto, serían capturados. Afortunadamente, al final, un grupo de amables aldeanos los encontró. Todos eran simpatizantes del profesor, así que lo ayudaron a empujar la autocaravana fuera del barro. Pero Tamayo conocía su ruta de movimiento. Mientras siguieran buscando, tarde o temprano encontrarían su paradero. Y el profesor ignoraba todo esto. En el banco, Tamayo había reunido a sus hombres para llevar a cabo el asalto. La policía había bombeado gas somnífero al interior del banco. Si la banda en el interior no ideaba un plan rápidamente, caerían inconscientes en unos pocos minutos. En ese momento, Marsella, encargado de vigilar el exterior del banco, informó de la situación al profesor. Ahora tenía que contactar con los que estaban en el banco lo antes posible para iniciar el siguiente plan. Al mismo tiempo, 5 agentes especiales se preparaban para entrar por los conductos de ventilación y emboscar a la banda. Tras entrar, el equipo de agentes vio a los rehenes inconscientes en el vestíbulo, pero no había rastro de la banda. Mientras el equipo de agentes seguía buscando, una densa ráfaga de balas voló hacia ellos. El equipo de agentes, tomado por sorpresa, se vio obligado a esconderse en los pasillos, pero en ese lugar ya había una emboscada. Helsinki los esperaba desde hacía tiempo con su arma al hombro. El equipo de fuerzas especiales fue repelido continuamente, retrocediendo poco a poco hacia la trampa que el profesor había preparado. Al lanzar una granada aturdidora, el equipo de agentes vio rayos infrarrojos a su alrededor. Ahora mismo, si tocaban cualquier rayo de luz, el equipo de agentes perdería la vida. En ese momento, Tamayo esperaba noticias en el puesto de mando, pero solo se envió un video de vuelta. Los 5 musculosos agentes especiales estaban fuertemente atados. El profesor planeaba usar a estos 5 agentes más 40 rehenes para intercambiarlos por Río, quien había sido capturado. Al escuchar esto, Sierra aceptó inmediatamente la exigencia, pero tendrían que esperar hasta el día siguiente para la liberación. Al día siguiente, efectivamente, liberó a Río según lo acordado. Río entró al banco lleno de alegría. El plan de rescate del profesor había sido un éxito rotundo, y justo cuando las puertas del banco estaban a punto de cerrarse, alguien irrumpió repentinamente. Él había sido rehén en la Casa de la Moneda. Desde entonces, se había convertido en una celebridad de internet. Esta vez, Arturo venía aquí para hacerse aún más famoso. Ahora que Río había regresado, la banda también continuó completando su plan. El profesor se comunicó con Río. Dijo la palabra clave. Todos al escucharla comprendieron que algo pasaba. Sierra había ocultado un micrófono en Río. El profesor les dijo a todos que fingieran no saberlo y luego idearan una forma de quitarle el micrófono, porque este dispositivo sería muy útil para el profesor. Este era un detalle crucial en el plan. La banda dentro del banco le quitó silenciosamente el micrófono y el GPS a Río, mientras los agentes del exterior no sospechaban nada de esto. El profesor
profesor planeaba usar estos dos dispositivos para darle una sorpresa a la policía, pero cuando estaba a punto de iniciar el siguiente paso de su plan, ocurrió un incidente. El paradero del profesor había sido descubierto. Un dron había captado a su grupo. Tamayo envió inmediatamente agentes a capturarlo. Para escapar del dron equipado con el dispositivo de rastreo, el profesor condujo hacia el bosque. Ante esta situación, el profesor y Murillo tuvieron que separarse y correr. Murillo saltó del vehículo, el profesor atrajo al dron a cierta distancia y luego abandonó el coche para huir. Siguiendo el plan de escape, el profesor trepó a un árbol alto, aprovechando las hojas para camuflarse. Pero en el lado de Murillo hubo un problema. El profesor no se dio cuenta de que ella no sabía trepar a los árboles. Cuando iba por la mitad, no pudo agarrarse al árbol y se resbaló. Ahora ya era demasiado tarde para trepar porque los agentes ya habían llegado buscándola. Ahora Murillo tenía que pensar en otra forma. Vio que había una granja cerca, así que se escondió en el gallinero de la granja. Pero, por supuesto, su escondite sería registrado. Efectivamente, no mucho después, el dueño de la granja la descubrió. Actualmente Murillo era una fugitiva buscada. Si él proporcionaba pistas sobre la banda, sería recompensado con 30 millones. ¿Perdonaría este hombre a Murillo en este momento? El profesor también estaba en peligro. Si no pensaba en algo, había una gran posibilidad de que también lo capturaran. Así que contactó con Palermo en el banco para activar el plan Alcatraz. Si se activaba este plan, significaba que el profesor y Murillo estaban en peligro. Necesitaban que la gente del banco distrajera la atención de la policía. Y ahora era el momento de usar el micrófono y el dispositivo GPS tomados de Río. Helsinki usó un taladro eléctrico para causar interferencias sonoras. Tamayo pensó que estaban escapando por un túnel. Luego le puso el GPS a un hurón para que saliera del banco por las tuberías de alcantarillado. Efectivamente, los del exterior del banco fueron engañados. Incluso la banda fingió deliberadamente una conversación como si ya hubieran conseguido el oro y se estuvieran preparando para escapar. Tamayo se sorprendió de que la banda pudiera fundir 90 toneladas de oro en 2 días, lo cual era imposible, a menos que tuvieran 200 hornos. Este absurdo hizo que Tamayo se pusiera extremadamente ansioso. Si dejaba escapar a esta banda, Tamayo perdería su cargo. Mirando la señal en movimiento, Tamayo movilizó a todas sus tropas y agentes especiales. Al mismo tiempo, llamó de vuelta al equipo que perseguía al profesor en el exterior, pero cuando los agentes especiales siguieron la señal de rastreo hasta su destino, no había nadie, solo un pequeño hurón vestido con ropa. Tamayo supo que había sido engañado de nuevo. Mientras tanto, en el lado del profesor, las cosas sucedieron exactamente como él había previsto. Los agentes que lo perseguían se habían marchado, pero del lado de Murillo hubo un problema. El dueño de la granja, por la recompensa, informó a los agentes que estaban a punto de irse que la gente del profesor estaba allí. Murillo fue capturada por los agentes. El profesor le dijo que intentara ganar tiempo. Él iría a rescatarla. Pero antes de que el profesor llegara, sonaron 2 disparos que lo destrozaron por completo. Al mismo tiempo, en el banco también ocurrió un incidente. Sierra colocó un osito de peluche frente a la puerta del banco. Nairobi reconoció inmediatamente que era el juguete de su hijo. Denver ordenó a un rehén que trajera el osito de peluche. Luego, la banda encontró un teléfono en su interior. Sierra lo usó para contactar con Nairobi. Actualmente, su hijo había sido llevado al puesto de mando por ella. Sierra le dijo a Nairobi que se asomara a la ventana para ver a su hijo. De lo contrario, no tendría otra oportunidad. Nairobi no lo pensó 2 veces y se asomó por la ventana. Inesperadamente, en ese preciso momento, Sierra sintió levemente para hacerle una señal al francotirador. Nairobi recibió un disparo. Le quedaba poco tiempo de vida. Esta acción de Sierra indignó a los civiles que rodeaban el lugar, pero a Tamayo no le importó. Movilizó de inmediato al ejército, decidido a aprovechar la oportunidad para lanzar un ataque contra el banco. Palermo le informó de la situación en el banco al profesor. Ahora la banda estaba entrando en un momento crítico. Se desconocía si Murillo estaba viva o muerta, y Nairobi estaba gravemente herida. Los agentes fuera del banco atacarían en cualquier momento, y el profesor aún estaba siendo perseguido. Todo esto abrumó al profesor, impidiéndole pensar con calma su siguiente paso temporalmente. Sin embargo, si no ideaban un plan, toda la banda estaría acabada allí mismo. Los vehículos blindados comenzaron a avanzar hacia el banco. Tamayo no pudo contener su agitación. El profesor le dijo a Palermo que iniciara el proyecto de contraataque. 2 lanzacohetes dispararon directamente a los vehículos blindados. El contraataque del profesor sobresaltó a la policía. Tamayo, sorprendido, declaró inmediatamente una tregua de 48 horas. Esto era exactamente lo que el profesor quería. Ahora la banda tenía tiempo para darle primeros auxilios a Nairobi. El profesor organizó a un cirujano para que guiara a la banda en la cirugía a distancia, pero durante la operación de emergencia surgió un desacuerdo. Palermo y Tokio tuvieron un fuerte conflicto. Todos se pusieron del lado de Tokio. Finalmente, Tokio asumió el mando. Mientras tanto, Palermo se convirtió en una bomba de relojería allí. Casi hizo que todos murieran. Por otro lado, el profesor seguía evadiendo la persecución, pero los que lo rastreaban se acercaban, con el apoyo de los perros rastreadores. Que los agentes lo capturaran era solo cuestión de tiempo. En un momento de peligro crítico, el profesor activó un nuevo plan. Marsella usó 2 teléfonos móviles para conectar con el puesto de mando y luego condujo hacia la frontera. Tan pronto como se conectó la llamada, Tamayo rastreó inmediatamente la ubicación de la señal. Luego contactó a los que rastreaban al profesor cerca de allí y les ordenó que fueran inmediatamente a capturar a Marsella. Pero nadie sabía que el profesor estaba en el establo de vacas que tenían delante. Para crear una cortina de humo,
Marsella chocó intencionalmente contra la barrera divisoria de la carretera. Estrelló el coche. Luego, Marsella sacó una caja que contenía una muestra de sangre del profesor. Esparció la sangre cerca del vehículo fingiendo que el profesor estaba gravemente herido. Después, Marsella regresó al establo para recoger al profesor. La maniobra de distracción del profesor lo había liberado de su asedio. En ese momento, en el banco, Palermo, habiendo perdido el mando, tomó una parte de los documentos secretos e intentó marcharse. Inesperadamente, Tokio se interpuso en su camino. Para evitar que escapara, lo ató junto a los rehenes. Luego, Tokio le contó al profesor sobre la lucha por el poder. El profesor se quedó en shock al escucharlo, porque Palermo tenía una personalidad inestable. Si no lo dejaban al mando, la situación sería indudablemente crítica. Le dijo a Tokio que liberara a Palermo, pero ella notó que, desde que Murillo sufrió su percance, el profesor había perdido su capacidad de decisión. Le dijo que lo pensara con cuidado. Si Murillo realmente había sido ejecutada, ¿por qué los medios no habían informado nada al respecto inesperadamente? Esta frase despertó al profesor. Para confirmar si Murillo seguía viva, el profesor y Marsella se pusieron máscaras y se infiltraron cerca del banco. Notaron un vehículo ajeno y que el puesto de mando estaba reforzando la seguridad en las cercanías. Los que originalmente perseguían al profesor en el exterior también habían regresado al puesto de mando. Todas estas coincidencias demostraban que Murillo probablemente seguía viva. Si ella aún estaba a salvo, el profesor debía iniciar su contraataque. Por la noche, el profesor y Marsella fueron a buscar a un subordinado de Tamayo. El profesor sacó 2,5 millones para conseguir su ayuda. Solo tenía que dejar que Murillo viera este reloj. Murillo ahora estaba detenida en el puesto de mando. Sierra la interrogaba incesantemente las 24 horas del día y usaba a su familia para amenazarla. Murillo, siendo interrogada a tal intensidad, ya no podía soportarlo más. Cogió el teléfono de la mesa a punto de llamar al profesor. En ese mismo instante, el subordinado de Tamayo le entregó a Murillo una taza de café. Ella vio el reloj del profesor. Murillo pensó por un momento y dejó el teléfono en su sitio. Su mirada ya no reflejaba pánico, porque entendió la señal del profesor. Al mismo tiempo, en el banco, Palermo estaba fuertemente atado, pero no se resignaba a este desenlace. Le dijo cómo escapar a Gandía, el jefe de seguridad que estaba a su lado. Palermo sabía que si Gandía escapaba, la banda en el banco no sería rival para él. Gandía había servido en las fuerzas especiales durante 5 años. Aniquilaría la banda fácilmente. Gandía se dislocó uno de sus propios dedos siguiendo las instrucciones. El intenso dolor lo hizo temblar. A continuación, desplazó los huesos hacia un lado. Logró sacar la mano, luego Gandía se levantó. Dispuesto a alejarse, Río lo descubrió y lo hizo volver a su posición original. Pero Gandía sabía que Río no se atrevía a disparar, así que se alejó desafiantemente. Río dejó ir al jefe de seguridad. Un plan que parecía ir sobre ruedas ahora se encontraba en una situación difícil. Gandía escapó. Lo primero que hizo fue buscar a la herida Nairobi para acabar con ella. Pero por suerte, el grupo de Tokio llegó a tiempo para alcanzarlo. Gandía se vio obligado a marcharse. Luego, Tokio dejó a Bogotá para proteger a Nairobi, y ella lideró al resto a buscar a Gandía. Pero Gandía conocía el banco como la palma de su mano. ¿Cómo iba a permitir que lo encontraran valiéndose de su familiaridad con el terreno? Abrió fuego y atacó al grupo de Tokio. Gandía usó una cuerda para izar él solo por los aires a Helsinki, que pesaba más de 100 kilos, y le arrebató su arma. Por suerte, el grupo de Tokio se dio cuenta a tiempo. Ella llamó a Bogotá para que acudiera a bajar a Helsinki. Gandía, en su huida, destruyó el circuito cerrado de seguridad del banco para que el profesor no pudiera monitorear la situación a distancia. Luego, Gandía se metió por los conductos de ventilación hasta el cuarto de baño. Allí activó un mecanismo oculto y, de esta forma, logró esconderse en la habitación del pánico. Este era el refugio de emergencia del gobernador. Tenía teléfonos para comunicarse con el exterior. Además, tenía un sistema de vigilancia independiente. Gandía usó el teléfono para contactar a Tamayo en el exterior. Le dijo a Tamayo que atacara el banco de inmediato, mientras él, coordinando desde allí, exterminaría a esta banda en solo 10 minutos. Pero Tamayo le dijo que estaban en tregua y no podían asaltar el banco. Sin embargo, no quería dejar pasar esta oportunidad. Le dijo a Gandía que cualquier cosa que hiciera ahora sería considerada como defensa propia. No tendría que asumir ninguna responsabilidad. Si aniquilaba a toda la banda, se convertiría en un héroe nacional. Tamayo le dio luz verde. Gandía ahora tenía libertad de acción. La primera persona a la que Gandía quería derribar era Tokio. Una banda sin su líder entraría en el caos. Entonces él aprovecharía la victoria para atacar. Gandía usó la radio para agradecer a Palermo por haberle enseñado a escapar. Naturalmente, estas palabras sembraron la discordia en la banda. La banda llevó a Palermo a la habitación de Nairobi para interrogarlo. Si no fuera por él, la banda ahora no se encontraría en tal estado de vulnerabilidad. Todos querían expulsar a Palermo de esta operación, pero la banda no esperaba haber caído en la trampa de Gandía. Afortunadamente, el profesor intervino a tiempo para detenerlos. Sugirió que se centraran en el panorama general, perdonar temporalmente a Palermo y también restituirle el mando. De lo contrario, solo unos pocos no serían suficientes para hacerle frente. Luego, el profesor asignó tareas a cada uno. Cualquiera que se encontrara con Gandía debía abatirlo sin dudarlo. Pero, ¿cómo podría una banda de asaltantes ser rival para un ex boina verde? Río y Denver acababan de entrar en el ascensor cuando una granada fue lanzada al interior y las puertas se cerraron. Río reaccionó rápidamente y la cubrió con un casco blindado. La banda, al oír el ruido, corrió inmediatamente hacia allí. Afortunadamente, los dos en el ascensor estaban a salvo. Al ver que ya se habían reunido todos, Gandía empuñó su ametralladora y comenzó un 1 contra 4. Aunque la banda disparó con extrema coordinación, no lograron acertar ni un solo tiro. Gandía escapó sin perder ni un solo cabello. Gandía se arrastró por los conductos hasta la habitación de Nairobi.
Nairobi. Luego tomó a Nairobi como rehén, obligó a la banda a retroceder hasta el vestíbulo y luego soltó a Nairobi. Pero Gandía actuó repentinamente y le quitó la vida a Nairobi. La muerte de Nairobi destrozó a todos. La banda atacó ferozmente a Gandía, pero no le dieron a nada. Denver lo persiguió enfurecido. Bogotá lanzó una granada a la habitación del pánico. La explosión aturdió a Gandía, que acababa de entrar. Luego, Bogotá cortó la puerta de la habitación. La banda encontró a Tokio encerrada dentro y luego ataron a Gandía, siguiendo las directrices del profesor. Después de enterarse de que Nairobi había fallecido, Tokio no pudo contenerse y solo quería matar a Gandía, pero fue detenida por el profesor, porque Gandía aún no podía morir. El profesor necesitaba usarlo para contraatacar a la carpa de mando y rescatar a Murillo. ¿Has visto alguna vez un funeral así? 4 agentes de operaciones especiales encargados de llevar el ataúd. A ambos lados se despejó el camino, con multitudes observando alrededor, los reporteros retransmitiendo todo el proceso. El profesor despidió a Nairobi intencionalmente de esta manera para que el público supiera que la banda nunca había asesinado a nadie. Mientras que Tamayo masacraba indiscriminadamente a los rehenes, ahora la opinión pública estaba del lado del profesor. Luego, la banda aprovechó la ventaja. El profesor dejó que Río contara la verdad, cómo Sierra lo había torturado durante su cautiverio. Lo obligaba a beber 40 tazas de café al día para que no pudiera dormir. Solo se le permitía ponerse de pie para ir al baño. Esa declaración convirtió inmediatamente a Tamayo, un alto funcionario, en el centro de las críticas y se enfrentó a una feroz oposición del público. Si no calmaban a los ciudadanos, tal vez la gente de fuera destruiría su carpa de mando. Tamayo fue acorralado. Ordenó a un coronel que organizara una rueda de prensa. El coronel negó las acusaciones del periodista, alegando que la banda tampoco tenía pruebas. Tamayo estaba muy satisfecho con la eficacia de esta declaración. A este paso, todas sus manchas quedarían limpias por completo. Pero justo cuando la rueda de prensa estaba a punto de terminar, los periodistas presentes recibieron un video. En él aparecía el hombre que había torturado a Río. Confesó el abuso y dijo que estas acciones fueron ordenadas por sus superiores. Este video fue como una bofetada en la cara del coronel. Estaba amargado más allá de las palabras. Ahora solo él tendría que cargar con la responsabilidad. Tamayo arrastró de nuevo a Sierra para que ella cargara con el resto de la culpa. Pero Sierra conocía muy bien a Tamayo. Admitió todo durante la rueda de prensa, pero dijo que todo había sido ordenado por Tamayo. Tamayo, al ver esto, se derrumbó por completo. Apenas pudo contenerse. El profesor, que estaba observando, no pudo evitar exclamar lo efectivo que había sido. Luego él mismo intervino, exponiendo que Tamayo había detenido a Murillo ilegalmente. También reprodujo una grabación de audio de una coacción para incriminarla en una confesión falsa. Las palabras del profesor conmocionaron a los altos cargos. Enviaron a alguien a la carpa de mando para llevarse a Murillo a la fuerza. El primer paso del plan de contraataque del profesor se había completado. A continuación, necesitaba pensar cómo rescatar a Murillo de manos de la policía sin alertar a Tamayo. En ese momento, Murillo estaba siendo trasladada a los juzgados en un furgón blindado. A su alrededor había 7 vehículos y 26 guardias de escolta. Rescatarla en medio de la calle era imposible. Había que esperar hasta llegar al juzgado para idear un plan. El profesor planeaba rescatar a Murillo en el aparcamiento subterráneo debajo de los juzgados. ¿Cómo lograr que el vehículo de transporte entrara por el aparcamiento subterráneo? La respuesta era haciendo que la puerta principal del juzgado fuera inaccesible. El profesor filtró deliberadamente la noticia del interrogatorio de Murillo a los reporteros. Al enterarse de la noticia, los reporteros se agolparon inmediatamente en la entrada del juzgado, abarrotándola sin dejar un hueco. Cuando llegó el furgón, no tuvo más remedio que entrar por el aparcamiento subterráneo, pero solo a los vehículos del juzgado se les permitió entrar, así que solo quedaron 4 guardias escoltando a Murillo. Y ahora, como iban a rescatarla, Murillo siguió el plan y prolongó deliberadamente el tiempo en el estrado. Cualquier pregunta que le hacían, respondía con la verdad para que el equipo del profesor ganara tiempo. En este momento, el equipo del profesor estaba cavando un túnel. Este lugar estaba a solo 12 metros del aparcamiento del juzgado. Con la velocidad de excavación del equipo, llegarían al aparcamiento al anochecer. Y para entonces, el juzgado solo tendría a los guardias de seguridad en la puerta. Pero en el silencio de la noche profunda, el sonido de la excavación se oiría. Por eso, el profesor hizo que Marsella pusiera música intencionadamente cerca de los guardias de seguridad, esperando a que los guardias fueran a ahuyentarlo. El profesor hackearía las cámaras de vigilancia del aparcamiento. Luego, el equipo del profesor perforó el túnel. La banda tenía que camuflar la entrada del túnel antes del amanecer. Finalmente, se completaron los preparativos del plan. Después, comenzaría el rescate de la persona. Esperaron a que trajeran a Murillo. La banda se había disfrazado de jueces y se encontraron con el equipo de escolta en el aparcamiento subterráneo. Cuando los dos grupos se cruzaron, la banda entró en acción. Cada uno se encargó de una persona. En un abrir y cerrar de ojos, abatieron a los escoltas. Luego les ataron explosivos a sus cuerpos. A continuación, la banda subió al vehículo a una mujer que se parecía a Murillo, para que los escoltas se la llevaran del juzgado con total normalidad. Seguidamente, Murillo salió del túnel y se montó en un vehículo preparado de antemano. De esta manera, se marchó de forma segura ante los ojos de todos. Después, había que pensar cómo meter a Murillo dentro del banco. Este era el momento en que se necesitaba a Gandía. Tokio, en el banco, le dijo a Gandía que se comunicara con la carpa de mando. Él mintió diciendo que estaba bajo ataque y necesitaba huir del banco por aire, y le pidió a la carpa de mando que enviaran a alguien a recogerlo a la azotea.
Tamayo, al oírlo, apresuradamente ordenó que un helicóptero fuera a recoger a Gandía. Sin embargo, su orden fue interceptada por el profesor. Entonces, el profesor hizo que Marsella volara sobre el techo. Se desató una feroz batalla. Denver, haciéndose pasar por Gandía, usó munición de fogueo para actuar junto a sus compañeros. Tamayo, en la carpa de mando, observaba conteniendo el aliento. En ese momento llegó el helicóptero. Murillo, disfrazada de agente, descendió desde arriba. Tras aterrizar, Murillo comenzó a contraatacar, haciendo que el otro lado perdiera terreno y tuviera que retroceder. Tamayo, al ver eso, se sintió muy orgulloso de sus subordinados. Apenas había terminado de hablar cuando el helicóptero de repente se elevó y se fue. Luego, el teléfono de la carpa de mando volvió a sonar. La llamada provenía de los guardias que escoltaban a Murillo en ese momento. Tamayo se dio cuenta de que había sido engañado y se enojó tanto que casi le dio un derrame cerebral. En ese momento, dentro del banco, el regreso de Murillo hizo a todos extremadamente felices. El plan perfecto del profesor alivió un poco el tenso estado de ánimo de la banda, pero nadie sabía aún que Sierra, habiendo sido despedida, se había basado en las pistas para encontrar el paradero del profesor. Lo obligó a confesar su siguiente paso en el plan y la ruta de escape de los atracadores de bancos. El profesor se mantuvo firme, sin tenerle miedo en absoluto, pero Sierra tampoco era de las que se rinden. Un disparo hizo que el profesor se rindiera. Habló de cosas sin importancia en un intento de torearla. Sierra no era estúpida, se dio cuenta de que el profesor estaba jugando con ella, entonces lo bajó para que lo pensara detenidamente. En ese momento, en el banco, Murillo no podía contactar con el profesor. No tuvo más remedio que activar el plan Roma, porque el rescate de Murillo por parte del profesor había enfurecido enormemente a Tamayo. Sumado a las varias veces que había perdido la cara anteriormente, fue suficiente para volver loco a Tamayo. Quería asaltar el banco a cualquier costo. Tamayo se comunicó con un soldado de fuerzas especiales que estaba de permiso, para que trajera a sus mejores hombres como refuerzo. Tan pronto como llegaran, sería el momento de atacar, pero Tamayo aún no sabía que la banda en el interior ya planeaba huir por el aire. La banda ya había conseguido fundir 59 toneladas de oro. Se estaban preparando para llevárselas. Luego, todos solo tendrían que irse según el plan. Murillo volvió a contactar con el profesor. Por fin obtuvo respuesta. Ella le contó el plan de salida, pero el profesor echó un jarro de agua fría sobre la cabeza de todos. Ordenó a la banda que dejara de mover el oro, porque la guarida de la banda había sido descubierta. Él había pensado meticulosamente en cada detalle de este plan de atraco, solo que no había previsto que lo capturaran. Ahora ya no tenía la capacidad de cambiar las tornas. Al oírlo, la banda se sumió en la desesperación más profunda. Entonces, Sierra tomó el walkie-talkie para que la banda oyera su voz. Se burló de la banda asumiendo la identidad de la ganadora. En este momento, en el exterior del banco, ya se estaban preparando para asaltar. Sin la orientación del profesor, ¿podría la banda resistir? Murillo solo pudo salir a negociar. 3 mujeres caminaron descalzas fuera del banco. Levantaron una bandera blanca en sus manos. Tamayo quería ignorar la bandera blanca, quería apretar el gatillo y abatir a esas 3 mujeres. Pero él no podía hacer eso. Inmediatamente después, salió a negociar. Murillo le hizo ver que Gandía estaba herido. Ahora quería una tregua de 1 día y luego entregarían a Gandía. Si no, Tamayo podría esperar a recoger su cadáver. Pero Tamayo no cedía. Solo le dio a la banda un plazo de 1 hora. Murillo dijo que necesitaban discutirlo nuevamente. Luego las 3 mujeres juntaron sus cabezas para deliberar. El tono de Tamayo hizo que Murillo se diera cuenta rápidamente de algo importante. Él no sabía que Sierra había capturado al profesor si el profesor no estaba con Tamayo. Entonces las cosas serían más fáciles de manejar. Después de eso, Murillo ordenó que liberaran a Gandía, pero cuando entraron al banco, vieron que Gandía estaba siendo golpeado. Bogotá no se resignaba a dejarlo ir así. Nadie se dio cuenta de que un rehén les había robado un arma. La situación cambió de inmediato. El rehén usó el arma para atacar a la banda. En el caos, Denver resultó herido por desgracia. Luego, el gobernador Arturo lideró a todos para huir del vestíbulo. Inesperadamente corrieron por error hacia el arsenal de la banda. El montón de armas frente a él le quitó las ganas de correr. Quería enfrentarse en una batalla con la banda. Arturo se armó hasta los dientes. Momentáneamente, asustó a la banda para que no se atrevieran a asomar la cara. La banda vio que les quedaban cada vez menos balas. A este paso, no tendrían más remedio que parar las balas con las manos. De repente, Tokio recordó que en la habitación del pánico del gobernador había una gran cantidad de armas, así que llamó a Río para que la acompañara a conseguir municiones. En este momento, Sierra estaba grabando un video junto con el profesor. Lo obligó a confesar por sí mismo todas sus actividades ilegales. Cuando iban por la mitad de la grabación, el profesor vio a Marsella en la cámara de vigilancia. Para que Sierra no lo descubriera, el profesor dijo algunas locuras, pero al final, Sierra aún así descubrió a Marsella. Al verse descubierto, el profesor gritó fuertemente diciéndole a Marsella que tuviera cuidado, pero Marsella parecía estar sordo y no escuchó nada. Entonces, Sierra tomó un extintor y dejó inconsciente al profesor. Luego, sin quedarse tranquila, también le inyectó una dosis de anestesia. Cuando el grupo de Marsella entró, vieron al profesor durmiendo en la cama. Benjamín, que iba con ellos, al ver que no pasaba nada, se fue a hacer sus necesidades. Y en ese momento, Sierra apareció repentinamente inyectándole una dosis a Marsella. En un abrir y cerrar de ojos, un agente especial que hablaba 7 idiomas fue neutralizado. Después, Benjamín volvió del baño y se rindió voluntariamente. 3 hombres fueron controlados fácilmente por una mujer embarazada. En este momento, en el banco, Tamayo había enviado hombres para iniciar el ataque. Mientras, la banda en el interior seguía enfrentándose a los rehenes. Bogotá, él solo, no podía defender todo el banco. Tuvo que soltar a Gandía primero para ganar tiempo temporalmente. Tamayo, al ver que Gandía era liberado, detuvo inmediatamente el ataque según lo acordado. Ahora la banda solo tenía 1 hora para resolver el motín. En ese instante, Arturo había atado una ametralladora a una carretilla elevadora, obligando
obligando a la banda a solo poder esquivar. Siguiendo esta situación, la banda sería aniquilada tarde o temprano. De repente, Estocolmo saltó desde el conducto de ventilación. Apenas bajó, Arturo entró en pánico de inmediato. Luego disparó 2 veces y abatió a Arturo. Los rehenes restantes se rindieron obedientemente. Después, por razones humanitarias, la banda llevó a los heridos al exterior. Entre ellos también estaba el gobernador del banco, Tamayo. Al ver que alguien tan importante había salido, de repente empezó a sospechar, dudaba de que hubiera una trampa allí, pero no podía imaginar que la banda había escondido en secreto un micrófono de escucha dentro de las esposas, y la policía no sospechaba de esto en absoluto. A continuación, el gobernador relató la situación en el interior del banco. Tamayo, al escucharlo, inmediatamente ideó un plan. Quería darle la vuelta a la tortilla. Quería ensuciar a la banda echándoles la culpa de que el gobernador hiriera a los rehenes. Solo si la opinión pública estaba de su lado, Tamayo podría ignorarlo todo y aniquilar a esta banda. En este momento, el profesor vio la noticia de la liberación del gobernador del banco en la televisión. Adivinó de inmediato que este era el contraataque de Murillo. Pero el profesor no sabía que Tamayo había organizado una rueda de prensa. Tamayo afirmó que la banda tomó a los rehenes sin ninguna moral. Luego sacó pruebas falsificadas declarando que Sierra había manipulado al profesor. Las acciones anteriores habían sido ella ayudando a la banda en secreto. El movimiento de Tamayo de este mediodía no solo culpó al otro lado, sino que también hizo que la policía ganara el apoyo de la gente. Sierra vio las declaraciones de Tamayo en la televisión. Ahora le habían bloqueado todas las salidas, y su carta de triunfo también había sido derribada por Tamayo. Viéndola, cuanto más pensaba, más se enfadaba. Como resultado, Sierra rompió aguas. Esta atroz acción de Tamayo provocó que Sierra diera a luz allí mismo. Al ver que ya no podía controlarlo, Sierra decidió resueltamente dar a luz allí. Marsella, a su lado, se quedó petrificado. Sierra se esforzó al máximo durante un buen rato, pero el bebé aún no podía nacer. El profesor hizo una propuesta. Siempre y cuando Sierra lo liberara, él la ayudaría. Sierra, impotente, tuvo que soltar al profesor. Luego, él dirigió a sus otros 2 compañeros. 3 hombres se coordinaron para completar el parto. Hay que decir que este profesor era verdaderamente todoterreno. En este momento, en el banco, el tiempo de tregua se había acabado. Tamayo, con un escuadrón de fuerzas especiales, estaba debatiendo cómo atacar el banco, porque todo el edificio del banco fue construido con una estructura ignífuga y a prueba de explosiones. Si querían atacar frontalmente, era imposible, pero Gandía, que estaba familiarizado con el banco, ideó un plan. Aunque el banco tenía una estructura a prueba de explosiones, el museo en el piso superior no la tenía, porque el techo de allí se conservaba desde el siglo pasado. No podría soportar una explosión, pero este techo tenía una historia milenaria y era muy valioso. Si lo hacían volar, la pérdida sería enorme, pero a Tamayo no le importaban estas cosas. Inmediatamente ordenó el ataque. En este momento, la banda también estaba organizando su defensa dentro del banco. La banda se dividió para vigilar todas las entradas. Helsinki vigilaba la situación desde la ventana. Descubrió que los soldados de las fuerzas especiales en el exterior habían corrido hacia la parte trasera del banco. Palermo se dio cuenta de inmediato de que querían atacar desde el techo. Inmediatamente le dijo a Tokio y a otros que subieran a defender la azotea. Pero en ese momento, los soldados de las fuerzas especiales ya habían trepado a la azotea y colocado explosivos en el techo. Luego los detonaron. La batalla entre la policía y la banda comenzó. En este momento, Helsinki estaba justo debajo de la dirección de la explosión. Una fuerte onda expansiva lo lanzó por los aires. Al mismo tiempo, hizo caer una estatua de piedra que le aplastó la pierna. Después, 8 soldados de las fuerzas especiales bajaron desde arriba. Era un momento crítico. Afortunadamente, el profesor apareció a tiempo. Vio la explosión del banco en la televisión. Inmediatamente cogió el walkie-talkie para dirigir a la banda en el interior del banco. Todos le informaron de sus posiciones. Palermo estaba llevando gente al frente para rescatar a Helsinki, mientras Tokio dirigía a otro grupo para flanquear desde la parte trasera de la azotea. El profesor, al oír esto, detuvo inmediatamente a Tokio, porque frente al banco todo estaba lleno de francotiradores. Si la banda asomaba la cabeza, les dispararían. El profesor ordenó a la banda que llevaran a los rehenes allí. Después, todos debían ponerse máscaras y salir. De esa manera, Tamayo no se atrevería a dar la orden de disparar. Muy pronto la banda llegó a la posición de la explosión. Ahora tenían que esperar a que el lado de Palermo contraatacara juntos. En este momento, bajo la cobertura de Helsinki, el bando de Palermo encontró un punto para atacar. A continuación, Palermo sacó un bazooka. Un proyectil hizo que varios soldados de las fuerzas especiales cayeran al suelo. La banda aprovechó el tiempo para llegar hasta Helsinki. Ahora tenían que idear cómo mover la estatua de piedra que lo estaba aplastando, pero dependiendo solo de ellos 3, por supuesto que no podrían moverla en absoluto. En ese momento, Río descubrió que no muy lejos había una columna rota. Inmediatamente ideó un plan. Luego la banda lanzó granadas de humo hacia el vestíbulo principal, bajo el fuego de cobertura de Palermo. Bogotá cargó a Río para tirar la columna abajo. La banda utilizó el principio de palanca para apartar la estatua de piedra. Cuando Helsinki fue rescatado, el profesor ordenó de inmediato a Tokio y a los suyos que procedieran con el ataque. Las 3 personas descendieron del cielo para disparar furtivamente a las fuerzas especiales por la espalda. El escuadrón de fuerzas especiales fue rodeado por la banda. Palermo ordenó a los soldados que levantaran las manos y se rindieran. En este momento, el comandante Sagasta contactó con Tamayo en el exterior para decirle que enviara refuerzos, pero Tamayo se negó. Resulta que, minutos antes, el profesor había contactado con Tamayo. Le había hecho escuchar a Tamayo una grabación de audio. Su contenido era exactamente lo que Tamayo había incriminado falsamente. El profesor le dijo a Tamayo que detuviera el envío de más tropas. Quería tener un enfrentamiento justo. 8 soldados de las fuerzas especiales armados hasta los dientes contra 9 atracadores, sin importar cómo, era apropiado. Si Tamayo no estaba de acuerdo, el profesor publicaría esta grabación. En ese
momento, Tamayo fracasaría miserablemente. Cuando se trataba de sí mismo, la inteligencia de Tamayo aparecía de nuevo. Apretó los dientes y accedió a la petición del profesor. Detuvo a todos los equipos que se preparaban para atacar. En este momento, dentro del banco, el comandante Sagasta, al ser rechazado, solo tuvo que buscar otra solución. Hizo señas discretamente a los demás miembros del escuadrón. Luego, levantó repentinamente las manos para rendirse. Justo cuando la banda bajó la guardia, los soldados arrojaron un par de granadas, obligando a la banda a esquivar. El pequeño grupo de Tokio quedó atrapado en el interior. Las fuerzas especiales dispararon salvajemente, dejando a la banda sin forma de escapar. A continuación, Gandia pulsó el botón. 3 puertas de hierro descendieron gradualmente, atrapando a la banda junto con la gente de Tokio. El equipo de Tokio, estando atrapado, solo podía esconderse en la cocina, pero esconderse aquí tampoco era una solución a largo plazo. Las fuerzas especiales atacarían tarde o temprano. En este momento, Gandia y sus hombres habían comenzado a moverse hacia la cocina. En ese instante, Tokio atacó de repente, haciendo que las fuerzas especiales entraran en pánico y se escondieran. Aunque la banda estaba atrapada, la cocina solo tenía esa única puerta. Si las fuerzas especiales querían entrar, también sufrirían grandes bajas. En este momento, Denver estaba quitando las placas de metal de la cocina. Quería usarlas para bloquear la puerta, pero la potencia de fuego enemiga era demasiado fuerte, haciendo imposible que la banda cerrara la puerta de forma segura. La banda tenía la puerta de hierro como protección, lo que impedía el avance de las fuerzas especiales. La banda tuvo que idear un nuevo plan. El comandante Sagasta se preparó para saltar desde la despensa de al lado. Se puso en contacto con los francotiradores del exterior, pidiéndoles que encontraran una posición adecuada frente al banco para disparar. Pero Gandia sintió que eso era una gran pérdida de tiempo. Sugirió un enfrentamiento directo allí. Discutieron sobre el método de ataque. Mientras tanto, la banda en el exterior estaba pensando en cómo abrir las puertas de hierro. Ryo planeaba descifrar la contraseña de la puerta principal, pero llevaría mucho tiempo. El grupo de Tokio definitivamente no podría aguantar hasta entonces. En ese momento, Murillo sugirió que Bogotá cortara las grandes puertas. Mientras tuviera suficiente oxígeno, podría terminarlo en 10 minutos. Para ganar tiempo para la banda, el profesor le dijo a Tokio que provocara intencionalmente a Gandia para causar un conflicto entre ambos bandos. Luego Tokio enfureció a Gandia, ignorando las advertencias del comandante Sagasta. Quiso atacar la cocina directamente. Lanzó una granada al interior. La impulsividad de Gandia provocó la pérdida de un miembro de las fuerzas especiales. Una compañera enfurecida quiso adelantarse y quitarle la vida, pero fue detenida por el comandante. El comandante Sagasta le dijo a Gandia que, si no seguía las órdenes, la próxima vez le quitaría la vida. Luego, los soldados taladraron agujeros en la pared de la despensa. Planeaban usar explosivos para volar el muro, pero el sonido del taladro fue escuchado por Tokio. Ella siguió el ruido hasta la despensa. Tokio descubrió que había 2 pequeños agujeros en la pared. Tokio tomó su arma, se agachó lentamente y apuntó directamente a los soldados en el exterior. 2 personas fueron abatidas instantáneamente, pero la posición de Tokio también quedó expuesta. El comandante Sagasta contactó a los francotiradores del exterior y les ordenó abrir fuego contra la despensa. Esas balas parecían tener ojos. Cada una impactó con precisión en partes vitales de Tokio. Aunque no causaron heridas letales, Tokio perdió la capacidad de moverse. En esta terrible situación, solo quedaba un camino. Denver arriesgó su vida para llevarla de vuelta a la cocina. Mientras vendaba las heridas de Tokio, las fuerzas especiales de afuera de repente comenzaron a atacar ferozmente. Ahora, si la banda en el exterior no entraba a ayudar, solo podrían venir a recoger los cadáveres de la banda. En este momento, Ryo, armado con un taladro eléctrico, taladraba frenéticamente un agujero desde debajo de la cocina. Planeaba rescatar a sus compañeros desde allí. Mientras, en la puerta principal, Bogotá también estaba acelerando el corte de las puertas de hierro. Todos estaban ideando formas de salvar a sus compañeros, pero la banda seguía siendo demasiado lenta. En ese momento, Denver descubrió de repente un conducto dentro de la cocina. Podían escapar por ahí, pero este lugar estaba a la altura de un 6º piso del suelo. Denver y el otro atracador podían bajar, pero ¿qué pasaría con Tokio? Ella no podía bajar. Al final, Tokio convenció a sus compañeros para que se fueran primero. Ella se quedaría a cubrirles. Denver, al escuchar esto, solo pudo secarse las lágrimas y marcharse. Él no quería dejar que Tokio se sacrificara en vano. Luego, Tokio armó su ametralladora. Esperó en silencio la llegada del enemigo. En este momento, Ryo en el piso de abajo finalmente perforó el suelo, pero el agujero era demasiado pequeño y nadie podía pasar a través de él. Ryo planeaba seguir ampliando el agujero, pero fue detenido por Tokio. Le dijo a Ryo que no era necesario. El hecho de que él hubiera podido llegar allí ya la hacía muy feliz. Tokio se despidió de Ryo. En este momento, las fuerzas especiales del exterior habían irrumpido. Tokio utilizó sus últimas fuerzas para intentar detener a las fuerzas especiales. Para entonces, Denver ya había preparado colchones en el primer piso. Le dijo a Tokio que saltara. El profesor también le dijo a Tokio que se fuera rápidamente, pero las fuerzas especiales no le dieron ninguna oportunidad. Gandia encontró el momento perfecto para dispararle. Luego, un grupo de hombres disparó frenéticamente contra ella. Varios soldados se acercaron a Tokio. Ella ya estaba agonizando. Gandia sacó su arma dispuesto a acabar con ella él mismo. Pero, ¿cómo iba Tokio a dejar que se saliera con la suya? Una explosión hizo que toda la banda se derrumbara. Sabían que Tokio se había ido, aunque también había 5 soldados de fuerzas especiales que se fueron con ella, pero este no era el resultado que la banda quería. Tamayo se puso en contacto con el comandante Sagasta y le ordenó que sacara del banco a los que quedaban, pero el comandante Sagasta estaba cegado por la ira en este momento. Quería vengar a sus compañeros caídos. Entonces tomó todas las granadas de todos, incluido los que seguían vivos. A continuación, Sagasta solicitó negociar con Palermo, que estaba afuera. Quería aprovechar esto para detener a la banda, porque le había ordenado a la mujer soldado que fuera silenciosamente a cumplir una misión secreta. En
este momento, por parte del profesor. La partida de Tokio fue difícil de aceptar para él. Desató todas sus emociones en el cuarto de baño. Marcella y Benjamín, afuera, no sabían qué hacer. En ese momento, nadie de la banda se dio cuenta de que Sierra tomaba sigilosamente las llaves del auto. Luego, tomó a su bebé planeando escapar. Para cuando Marcella se dio cuenta, Sierra ya se había ido en el auto. En ese instante, el profesor recuperó la compostura. Inmediatamente condujo para perseguirla. Afortunadamente, el auto de Sierra tenía un sistema de rastreo. El profesor la siguió todo el camino hasta encontrar su auto en una granja abandonada en las afueras. Cuando el profesor entró en el granero, Sierra ya lo estaba esperando desde hacía tiempo. Los dos se apuntaron con sus armas, pero el arma del profesor no tenía balas. Resulta que Sierra le había quitado todas las balas a su arma. Luego, el profesor fue capturado por ella una vez más. Por el lado del banco, la gran batalla anterior había dejado muchos heridos. Tamayo tuvo el buen gesto de enviar a 2 paramédicos para ayudar a tratar a la banda, pero su buen gesto venía con un precio. Palermo llevó a los heridos al vestíbulo principal del banco. En este momento, en la carpa de mando, Tamayo descubrió que Murillo estaba transmitiendo en vivo a todo el mundo. Le contó al pueblo todo lo que estaba sucediendo dentro del banco. El plan inicial de rescate sin víctimas, bajo la influencia de Tamayo, había causado bajas, aunque todo era culpa de Tamayo, pero esto también iba en contra de las intenciones originales de la banda. Murillo le dijo a la gente que no era necesario perseguir más a la banda. Bajo su persuasivo discurso, la gente de afuera apoyaba aún más a la banda. Todos los estaban animando, esperaban que la banda pudiera aguantar hasta el final, y esto enfureció a Tamayo. No esperaba que al final él mismo se convirtiera en el villano. En este momento, Tamayo recibió de repente una llamada, luego se apresuró a volver a casa. Cuando llegó, descubrió que Sierra había secuestrado a su esposa. Sierra sacó las gafas del profesor y le dijo a Tamayo que le devolviera su reputación. Al mismo tiempo, él tenía que admitir su culpa, luego renunciar y asumir toda la responsabilidad. Solo así entregaría al profesor. Pero, ¿cómo iba a aceptar Tamayo esto en ese momento? El profesor, en el coche, estaba arrancando la espuma del maletero pedazo a pedazo. Finalmente logró hacer un agujero y salió corriendo del coche. En la calle principal, se oyó el sonido de los coches de policía. Resulta que, cuando Tamayo regresó, había avisado a la policía en secreto. Justo cuando la policía estaba a punto de descubrirlo, el profesor logró esconderse dentro de la escalera. Sierra escuchó las sirenas de la policía, dejó inconsciente a Tamayo y huyó con su bebé. Inesperadamente, nada más salir por la puerta, se encontró con el profesor. En ese momento, un gran número de policías había comenzado a subir las escaleras. Solo pudieron esconderse temporalmente en la habitación de al lado, pero esta tampoco era una solución a largo plazo. Tamayo los atraparía tarde o temprano. Ahora, los policías de afuera habían comenzado a registrar casa por casa. El profesor usó cortinas para trenzar una cuerda, y así treparon hacia abajo, pero no habían llegado muy lejos cuando descubrieron que el lugar ya estaba rodeado. Al ver que había policías buscando por todos lados, tuvieron que volver arriba. Esta vez, el profesor y Sierra encontraron un apartamento vacío. El profesor cortó el sofá, planeando esconderse dentro. Inesperadamente, la policía ya había llegado allí para registrar. Afortunadamente, en el último segundo lograron esconderse. La policía confirmó que no había nadie en la habitación. Sellaron la puerta, lo cual también hizo que el profesor estuviera a salvo temporalmente. Luego, el profesor encontró un teléfono en la habitación. Usó el teléfono para contactar a Benjamín. El profesor le dijo que consiguiera un camión de la basura para rescatarlos. A la mañana siguiente temprano, el profesor y Sierra se escondieron en el cubo de la basura. De esa manera pasaron la vigilancia de la policía especial y lograron escapar con éxito. Y después de esto, Sierra también se dio cuenta de que Tamayo y el gobierno estaban dispuestos a deshacerse de cualquiera, mientras que el profesor era la única persona que podía ayudarla a sobrevivir y proteger a su bebé recién nacido. Durante el tiempo que pasó con el profesor, Sierra también vio gradualmente que él no era del todo el villano que había pensado. Ahora había tomado su decisión. Se pondría del lado del profesor. Tras regresar, el profesor ordenó a la gente dentro del banco que se marchara. Esta banda había robado hasta 90 toneladas de oro español. Para transportarlo fácilmente, la banda fundió el oro en pepitas del tamaño de un guisante. Luego vertieron todo por las tuberías de agua. A continuación, la banda usó una bomba de extracción de alta potencia para empujar el oro por las tuberías hasta una guarida secreta a 20 kilómetros de distancia. Solo se necesitaban 90 minutos para transportar todo el oro. Luego la banda volvió a fundir todo el oro y lo convirtió en lingotes. De esa manera sería fácil de llevar. A medida que el oro era transportado, el nivel del agua en la cámara acorazada también descendió rápidamente. La carpa de mando, que había estado escuchando a la banda, descubrió la anomalía. Este inusual sonido de succión hizo que Tamayo entrara en pánico. Llamó inmediatamente a unos expertos, pero recibió el peor resultado posible. Los expertos confirmaron que la banda había comenzado a transportar el oro. Además, existía la posibilidad de que ya estuvieran a punto de terminar. Tamayo, al escucharlo, sintió un hormigueo en el cuero cabelludo al instante. Si no se le ocurría nada pronto, no podría mantener su puesto. Así que Tamayo envió inmediatamente a sus hombres a seguir las tuberías subterráneas para encontrar la guarida de la banda. Pero lo que Tamayo no esperaba era que el oro transportado no fluía hacia abajo. El profesor había utilizado la fuerza de propulsión de la bomba de agua para hacer que todo fluyera río arriba. El resultado que obtuvo Tamayo fue un vacío total. No se encontró nada. En este momento, dentro de la cámara, todo el oro ya había sido trasladado. La banda celebró alegremente, agitando los brazos, pero entonces Tamayo también había reaccionado. Envió a sus hombres a buscar en la parte superior más cercana al banco. En este momento, el profesor
profesor estaba trasladando los lingotes de oro con gran entusiasmo. Marsella, a través de la cámara de vigilancia, descubrió que alguien se acercaba a ellos. Inmediatamente se lo notificó a todos. El profesor no lo podía creer. Miró de inmediato al monitor de vigilancia. Según sus cálculos, era imposible que la policía llegara tan rápido. El profesor reconsideró el plan, pero no pudo averiguar dónde estaba el problema. Marsella, a su lado, no se resignaba a ser capturado de esa manera. Dijo a todos que tomaran las armas y se prepararan para resistir. Pero fue detenido por el profesor, porque dependiendo solo de unos pocos, sería imposible hacerles frente. Solo podían rendirse honestamente o tener otra ruta de escape. Luego, todos levantaron las manos para recibir a la policía. Después, fueron capturados rápidamente y encerrados en la furgoneta. Pero tras esperar 10 minutos, el vehículo seguía sin moverse. El profesor presintió de repente que algo andaba mal. Según su plan, Tamayo no podía haber llegado allí tan rápido. Y la verdad era exactamente como él esperaba. En este momento, Tamayo estaba reprendiendo a sus subordinados en el puesto de mando. Cuanto más lo pensaba el profesor, más incorrecto le parecía. Le pidió a Marsella que empujaran juntos la puerta de la furgoneta. Una vez fuera, el profesor descubrió que el oro de la banda había desaparecido. Inesperadamente, el profesor, que siempre conspiraba contra los demás, ahora estaba siendo apuñalado por la espalda por alguien más. Cuanto más lo pensaba, más furioso se sentía el profesor. Distribuyó armas a todos planeando liderarlos para robar el oro de nuevo. Afortunadamente, el camión que transportaba el oro tenía un GPS. La banda pisó el acelerador a fondo. Finalmente encontraron el camión en una cantera abandonada, pero todo el oro del interior había desaparecido. Entonces el profesor ya no lo ocultó más. Le contó a la banda en el banco sobre el robo del oro. Palermo, al enterarse, sospechó que había un topo en el equipo de la banda, porque un forastero no podría conocer el plan de la banda. Mientras todos estaban desesperados, el profesor recordó de repente que Berlín le había mencionado este plan a su hijo. El profesor sospechó que Rafael, el hijo de Berlín, había robado el oro, y la verdad era tal como él pensaba. Quien había robado todo el oro era Rafael, quien también era sobrino del profesor. Rafael enterró todo el oro bajo tierra. Luego colocaron una cabaña de madera sobre él y le añadieron una capa de decoración interior. Rápidamente camuflaron este lugar como una casa privada. Ahora que el oro había sido robado, la banda dentro del banco también perdió su protección. El profesor le dijo a la banda que pensaran primero en sus vidas futuras, pero la banda no tenía intención de quedarse sentada esperando el golpe. El profesor le pidió a Río que revisara las cámaras de vigilancia en el área cerca de la cantera para buscar pistas, porque nadie podría sacar 90 toneladas de oro de la ciudad tan fácilmente. Supuso que el enemigo debía haber escondido el oro, y la única forma era enterrarlo todo bajo tierra. Luego, el profesor llevó a sus hombres a buscar el oro, pero en este momento, en el walkie-talkie que el profesor usaba para contactar a la banda, se escuchó la voz de Tamayo. Al escuchar la voz de Tamayo, el profesor se dio cuenta de que la banda en el banco había sido arrestada. Resulta que, mientras el profesor perseguía el camión, Tamayo irrumpió en el banco de repente. Las fuerzas especiales, que habían estado escondidas en el exterior todo el tiempo, saltaron de repente desde los conductos de ventilación. Inmediatamente redujeron a Palermo, y esos dos médicos también eran un disfraz. Se coordinaron por dentro y por fuera para someter a toda la banda en el interior de manera impecable. Luego la policía del exterior irrumpió para arrestar al resto de los atracadores. Esto hizo a Tamayo extremadamente feliz. Tamayo contactó al profesor. Le sugirió al profesor que buscara un escondite rápido. Pero en este momento, el profesor le dijo a Tamayo que quería entregarse. Tamayo no entendió cuáles eran las intenciones del profesor en ese momento, pero el profesor efectivamente tenía otro plan. Entonces le dijo a Sierra que siguiera buscando el oro. El profesor confiaba en sus habilidades. Después de todo, ella había logrado atrapar al profesor estando embarazada. Luego el profesor le dio un papel a Sierra. Si para entonces Rafael no entregaba el oro, Sierra debía darle este papel a Rafael. Era inesperado que una banda de atracadores fuera apoyada por decenas de miles de personas. El profesor se dirigió solo al banco para salvar a sus compañeros. La multitud a su alrededor gritaba animándolo. Por otro lado, Tamayo llevó al gobernador del banco a la cámara acorazada. En este momento, en el interior solo quedaban paredes y estantes vacíos. Todo el oro que había dentro había desaparecido. Al ver la cámara acorazada vacía, Tamayo se dio cuenta de que el asunto aún no había terminado. Si no recuperaba el oro, arrestar a una banda no servía de nada. Tamayo ordenó a sus subordinados que dispararan al aire afuera cada minuto, fingiendo que había un tiroteo adentro. Luego Tamayo salió al vestíbulo principal para encontrarse con el profesor que acababa de llegar. Los atracadores, al verlo llegar, bajaron la cabeza desesperados. Al ver que el profesor realmente había venido, Tamayo se adelantó y le preguntó sobre el paradero del oro. Pero, ¿cómo iba el profesor a decírselo tan fácilmente ahora mismo? Ese oro era su última carta de triunfo. El profesor le dijo a Tamayo que si quería el oro, tendría que obedecer sus órdenes. Si los medios de comunicación se enteraban de que el oro había desaparecido, definitivamente crearía una tormenta en el mercado financiero. Entonces, ya fueran inversores o ciudadanos comunes, todos se verían afectados. Con este huracán de oro, uno por uno caerían como si fueran dominós. En esa situación, ni hablar de Tamayo. Incluso el país entero podría ir a la quiebra. Pero Tamayo, por supuesto, no creyó en las palabras del profesor. Al ver que el profesor se negaba a hablar, Tamayo decidió presionar a cada uno de ellos. Primero sacó a Denver para obligarlo y sobornarlo con el fin de que contara cuáles eran los otros planes del profesor, siempre y cuando encontrara el oro. Tamayo lo dejaría libre, y al mismo tiempo, le daría $1,500,000 junto con un certificado de buen ciudadano. Denver dudó un poco al escucharlo. Esta recompensa era demasiado atractiva. Entonces escribió el plan del profesor en un papel. Cuando Tamayo tomó el papel para mirarlo, vio que era una canción infantil
infantil, Tamayo había sido engañado de nuevo. Pero esto no terminaba aquí. Cuando Tamayo regresó al puesto de mando, descubrió que la banda había subido el video de la fundición del oro a internet. Ahora todo el mundo sabía que el oro de España había desaparecido. Tamayo tenía ganas de llorar al verlo. Efectivamente, al día siguiente el mercado de valores empezó a fluctuar. Todas las acciones perdían valor sin cesar. Luego, este asunto afectó al ministro. Ahora el país entero estaba cayendo en una crisis financiera. La Unión Europea, que los respaldaba, también había abandonado a España. El ministro hizo recaer toda la responsabilidad sobre Tamayo. Si no recuperaba el oro, no podría conservar su puesto. Tamayo se quedó completamente atónito al escuchar esto. Mientras tanto, por el lado de Sierra, investigó en las agencias inmobiliarias. Recientemente alguien había comprado un terreno. Entonces Sierra llevó a sus hombres allí, pero al entrar activó accidentalmente el sistema de alarma. Al ver el escenario completamente nuevo en el jardín y el césped recién puesto, Sierra estaba segura de que el oro estaba enterrado allí. Como resultado, un momento después, el sobrino del profesor llegó rápidamente al lugar. Ambas partes se enzarzaron en un tenso enfrentamiento apenas se encontraron. En este momento, Sierra sacó el papel que le había dado el profesor. Rafael en realidad no quería destruir el plan de su familia, solo quería demostrar que era lo suficientemente inteligente como para superar a su tío. Tras ver ese mensaje, entendió que el profesor había aceptado repartir y aún lo consideraba de la familia, así que finalmente accedió a devolver el oro para que el plan se completara. En el banco, Tamayo, tras recibir una reprimenda, buscó de nuevo al profesor. Ahora Tamayo se había rendido por completo. Ordenó a todos en la habitación que se fueran. Luego el profesor le dijo a Tamayo que ahora él tenía una forma de que ambas partes ganaran, siempre y cuando Tamayo hiciera lo que él decía. Le garantizaba que Tamayo sería ascendido y haría fortuna en el futuro. El profesor le dijo a Tamayo que diera una rueda de prensa declarando al exterior que la policía había recuperado el oro. Por aquí, apenas Tamayo terminó de hablar, también llegó el camión con el oro falso. Al abrir las puertas, el interior estaba lleno de lingotes de oro. Los reporteros se apresuraron a informar de la noticia al verlo. El hecho de haber recuperado el oro resolvió de inmediato la crisis de la deuda. El mercado de valores también se recuperó como de costumbre, pero antes de que Tamayo pudiera alegrarse, fue a buscar al profesor furioso. Resulta que esos lingotes de oro estaban hechos de cobre, pero el profesor le dijo a Tamayo que ahora el mundo entero sabía que había recuperado el oro. A los ojos de todos, él era un héroe. ¿Por qué debería importarle si era verdadero o falso? Estas cosas no eran más que un secreto de estado. Tamayo, al oír eso, ordenó a sus subordinados que apuntaran a toda la banda. Sonó una ráfaga de disparos. Luego Tamayo anunció al exterior que la policía había abatido a toda la banda. Luego liberó a los rehenes. Los cadáveres de la banda también fueron sacados. La gente afuera derramó lágrimas por la banda. Denver, mientras se lo llevaban, no podía creer que todo esto fuera real. En este momento, el ministro puso un documento frente a Denver. Cuando Denver lo abrió, vio que era la grulla de papel de origami del profesor. Entendió de inmediato lo que había sucedido. En ese instante, los atracadores que habían sido sacados se levantaron uno por uno de las bolsas para cadáveres. Finalmente, Tamayo tuvo que llegar a un acuerdo con el profesor. El compromiso de Tamayo no fue solo por sí mismo, sino también por el país. Esta era una elección sin otra opción. Al día siguiente, toda la banda se reunió en un almacén. El ministro les entregó a la banda unas nuevas identidades. Ahora el patrimonio neto de cada uno ascendía a miles de millones. Aunque Tokio y Nairobi no pudieron sobrevivir, el desenlace actual era el mejor posible. En cuanto a la cámara acorazada de oro falso, el profesor tenía un punto de vista único. ¿Qué es el oro de un país? Es un activo, es una ilusión. Además, no tiene ningún uso. La banda no usaría ese oro para pagar ninguna cantidad de dinero, ni un solo centavo. Son solo un respaldo psicológico. El atraco del siglo de la banda finalmente tuvo éxito. Y no solo eso, también consiguieron nuevas identidades y una nueva vida. La película de hoy termina aquí. Gracias por su atención y seguimiento.